A la hora de pensar en una protección ante los pinchazos de la rueda de la bicicleta, podría existir dos opciones, dos alternativas ante ese problema. Por un lado está la cinta antipinchazo o el líquido antipinchazo. ¿Cuál de ellos es mejor? Hablemos entonces de los beneficios y de algunos problemas que podría presentar usar cinta antipinchazo o líquido antipinchazo. Hablemos de los beneficios de usar entonces cinta antipinchazo en la rueda de la bicicleta. Número 1. Te brinda una protección contra los pinchazos. La cinta antipinchazos se coloca entre el neumático y la cámara de aire, lo que ayuda a proteger la cámara de aire de objetos afilados o residuos en la carretera, reduciendo así entonces la posibilidad de sufrir antipinchazos. Número 2. Mayor durabilidad. Al prevenir los pinchazos, la cinta antipinchazo contribuye a prolongar la vida útil de la cámara de aire y del neumático, lo que a su vez reduce los costos y el tiempo asociado con la reparación y el reemplazo frecuente de los neumáticos. Número 3. Mejora en la comodidad y la tranquilidad. Al reducir la posibilidad de sufrir pinchazos durante un paseo en bicicleta, la cinta antipinchazos proporciona al ciclista una sensación de mayor tranquilidad y seguridad, lo que puede mejorar la experiencia de conducción. Y número 4. Menos interrupciones en el viaje. Al minimizar la posibilidad de pinchazos, la cinta antipinchazo ayuda a evitar interrupciones no deseadas durante el recorrido, lo que permite disfrutar de un viaje más fluido sin contratiempos. En resumen, el uso de la cinta antipinchazo puede ayudar a proteger la rueda de la bicicleta, prolongando así la durabilidad de los neumáticos y mejorar la experiencia de conducción al reducir la posibilidad entonces de los pinchazos. Te doy una cordial bienvenida a este canal. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hablemos ahora de los problemas si usas cinta antipinchazo en la rueda de la bicicleta. Aunque el uso de una cinta antipinchazo en la rueda de la bicicleta puede ofrecer muchos beneficios, también es importante considerar algunos posibles inconvenientes o problemas asociados con el uso. Algunos de esos problemas pueden ser los siguientes. Peso adicional. Dependiendo del tipo de cinta antipinchazo utilizada, esta puede agregar peso adicional a la rueda de la bicicleta, lo que podría afectar ligeramente el rendimiento en general de la bicicleta, especialmente en situaciones donde la ligereza es crucial, como en carreras de alto rendimiento. Número 2. Dificultad en la instalación. Algunas cintas antipinchazo pueden ser difíciles de instalar correctamente, lo que podría requerir más tiempo y esfuerzo por parte del usuario. Una instalación incorrecta podría incluso causar problemas adicionales como pinchazos parciales o pérdida de presión de aire. Número 3. Mayor costo. El uso de las cintas antipinchazo representa un costo adicional para el ciclista. Aunque este gasto puede justificarse por la reducción de los gastos de reparación y reemplazo de los neumáticos, es importante tener en cuenta este factor. Número 4. Posibles interferencias con otras reparaciones. En algunos casos, la presencia de la cinta antipinchazo puede dificultar o complicar otras reparaciones o ajustes de la rueda de la bicicleta, lo que podría requerir entonces habilidades adicionales o conocimientos o quizás la ayuda de un profesional. Ahora bien, estos problemas son importantes a considerar, pues muchos ciclistas encuentran que los beneficios de las cintas antipinchazo superan ampliamente los posibles inconvenientes. Es recomendable en todo caso investigar y seleccionar cuidadosamente el tipo de cinta antipinchazo que mejor se adapte a las necesidades individuales y al estilo de conducción de cada persona. Ahora pasemos a hablar del líquido antipinchazo, de las cosas buenas y de las cosas malas que podría presentar. Entonces, los beneficios de usar un líquido antipinchazo en la rueda de la bicicleta pues podrían ser bastante interesantes. Descubre los increíbles beneficios de usar un líquido antipinchazo en la rueda de la bicicleta y prepárate para disfrutar de cada rodada al máximo. Conoce las razones más convenientes para utilizar este producto y descubre por qué es muy importante, es necesario que todo ciclista tenga esta opción en mente. Si eres un amante de la bicicleta, sabrás lo frustrante que puede ser sufrir un pinchazo en pleno recorrido. Pero no te preocupes, el líquido antipinchazo está aquí para salvar el día y evitar esos inconvenientes que te podrían arruinar la experiencia. En primer lugar,
¿Por qué usar un líquido antipinchazo en la rueda de la bicicleta? La respuesta es simple: para evitar los pinchazos y mantener tus neumáticos en perfectas condiciones. Este producto proporciona una capa protectora en el interior de la cubierta y sella automáticamente cualquier perforación en el neumático. De esa manera olvidas todas esas preocupaciones de estar cambiando los neumáticos o parchar la cámara en tus recorridos. Además, el líquido antipinchazo no solo protege tus ruedas, sino también el tiempo y el dinero. Al evitar los pinchazos, te ahorras la incomodidad de tener que cambiar neumáticos o parchar constantemente. Esto significa más tiempo para disfrutar en tu bicicleta y menos dinero gastado en reparaciones. Pero eso no es todo, el líquido antipinchazo también ofrece mayor seguridad al andar en la bicicleta. Imagínate que estás descendiendo por una colina a gran velocidad y de repente tienes un pinchazo. Esto podría ocasionar una caída peligrosa y lesiones graves. Sin embargo, con el líquido antipinchazo en tus ruedas, esa preocupación definitivamente no es nada para ti y tienes que disfrutar de la experiencia de la bicicleta con toda tranquilidad. Hablemos entonces de los problemas de usar un líquido antipinchazo en la rueda de la bicicleta. Usar líquido antipinchazo en la rueda de la bicicleta puede traer algunos inconvenientes. Aunque el líquido puede ayudar a prevenir pinchazos al sellar pequeños agujeros automáticamente, también puede presentar algunos desafíos. Por ejemplo, el líquido antipinchazo puede secarse con el tiempo, lo que podría reducir su efectividad, requiriendo una reparación periódica. Además, si necesitas hacer reparaciones más grandes en tus neumáticos, el líquido puede presentar alguna dificultad en el proceso. También es importante tener en cuenta el peso adicional que el líquido agrega a las ruedas, entre 300 y 500 gramos entre las dos ruedas, lo que puede ser un factor muy importante a tener en cuenta para algunos ciclistas, especialmente para aquellos que buscan un rendimiento óptimo. En general, el líquido antipinchazo o la cinta antipinchazo pues son bastante útiles para los ciclistas, pero es importante considerar tanto sus beneficios como sus posibles inconvenientes antes de decidir si es adecuado para tu bicicleta y tu estilo de ciclismo. Si necesitas ayuda con algún otro tema relacionado con las bicicletas, no dudes en preguntar. Llegamos entonces al final y estamos agradecidos por tu apoyo incondicional. Y si aún deseas apoyarnos un poco más, déjanos un comentario, un me gusta o compártelo y suscríbete para estar atento del contenido que vamos subiendo cada semana. Además, puedes dejar tus anécdotas, aportes, dudas o consultas abajo en los comentarios que lo vamos a leer atentamente. Gracias infinitas. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.